buenos días tengan ustedes, amigos de Caminemos Juntos. Tenemos el gusto aquí de empezar el programa junto a ustedes en este espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Y en la mesa de debate ahora somos tres siempre, Félix, Manuel, quien les habla José, y nos ayuda en los controles Roberto Molina. Y siempre vamos directo al tema que nos ocupa. Así que ahora volvemos a repetir que estamos desarrollando el tema el sacrificio, el curso, el sacrificio, y ahora corresponde uno de los misterios, que creo que es el 12º, que se llama las enfermedades. Conectado con el anterior, que habíamos hablado de las limitaciones físicas. Ahora el tema son las enfermedades, algo que nos ocurre a todos los seres humanos. ¿Qué mensaje tienen las enfermedades en nosotros? En realidad, así como el sol alumbra para todos, las enfermedades también nos visitan a todos, sin discriminar edad, sexo, nivel social, raza, país, nada. Es decir, todos estamos iguales frente a las enfermedades. En realidad, los sacrificios enumerados hasta ahora, todos los anteriores, son universales, pues afectan a todos los seres humanos por el solo hecho de ser seres humanos. Y de una forma u otra nos acompañan durante toda nuestra vida. Desde que nacemos se establece entonces una lucha enconada y silenciosa entre los organismos patógenos que cuentan aliados locales, porque los organismos patógenos están siempre presentes en nuestro organismo, en el aire, en la materia, en todo lo que tocamos, ¿no es cierto? Pero ¿cuáles son los aliados locales? El temor, el estrés y la ansiedad. Contra el conjunto de resistencias o sistemas de defensa de nuestro organismo. ¿Por qué? El recurso al alcance de todos es el nivel físico, llevando una vida sana, frugal, balanceada, y al nivel mental, aprendiendo a manejar el temor, aceptando el dolor y abrazándolo cuando no se puede evitar. Y para terminar, digo, temor, estrés y ansiedad, cualquiera de esos tres componentes, atenúan las defensas del organismo y nos predisponen a los gérmenes que están siempre a la expectativa de nuestra debilidad y atacan. Y bueno, sí, claro, es como que uno baja las defensas y se hace más susceptible a la enfermedad. Ahora, yo viendo así en una visión general de todos los seres humanos, veo que algunos tienen más propensión a las enfermedades que otros. Y no sé si es por temor o el estrés y todas esas cosas, sino que además de eso, hay personas que son más pasibles a estar enfermos que otros. Hay personas que viven generalmente muy sanas durante toda la vida, no es que no padecen enfermedades, pero tienen menos dificultades o menos serias esas dificultades de la enfermedad. Entonces, hay toda una gama de intensidad de la enfermedad y de complicación de esas enfermedades. Y además, me parece que la actitud con que cada uno toma la enfermedad es también distinta. Si bien algunas no las podemos evitar, por distintas razones, estamos compartiendo nuestro planeta y bueno, hay muchos gérmenes por todas partes, tenemos que saber cómo vivir esa enfermedad. Por supuesto, cómo prevenirla, cómo hacer las cosas bien, cómo poder cuidarnos lo mejor posible, pero si la padecemos, ¿qué es lo que nos enseña? ¿Qué es el estado en el que nos coloca para poder aprender quizás una cosa nueva y de allí también seguir adelante? De allí también saber cómo ayudar a otros o cómo ayudarse a sí mismo.
como, como en muchos aspectos de la vida, está la parte particular, individual de cada persona, y está la parte grupal, ya sea de una familia, una comunidad, toda una sociedad. Veamos lo que pasó con el COVID. Todos nos creíamos muy fuertes, muy sanos y todo lo demás, y ahí cayó mucha gente. No estábamos preparados, no teníamos defensas. Y buena parte de lo que se dice, acaba de decir, habría que preguntarse cuántos mató el COVID y cuántos mató el miedo. Entonces, son muchos factores. Se dan las cosas, digamos, para poder hablar tenemos que simplificar, y a veces simplificar bastante, pero son temas muy complejos. Está el tema de la alimentación, está el tema de cómo fue criada una persona cuando pequeña, qué asimiló no solo como alimento para el cuerpo, sino que asimiló como actitudes ante la vida. Todas esas cosas quedan. Hay cosas, hay, digamos, situaciones que nos llaman poderosamente la atención en otros pueblos, porque, por ejemplo, resisten fríos muy intensos, con relativamente poco abrigo para lo que estamos acostumbrados nosotros. Entonces, el ser humano se va adaptando, el ser humano tiene mucha fuerza, entonces también ayuda mucho, por ejemplo, la actividad física sana, ayuda mucho la buena alimentación dentro de lo posible, ayuda mucho una buena respiración, obviamente siempre todo dentro de lo posible, porque si uno vive en una ciudad llena de smog, difícilmente va a abrir la ventana para respirar el aire de la calle. Entonces, bueno, tendré que ir a un parque, a otro lugar, a buscar un poco de aire más puro para poder hacer sus ejercicios y demás. O sea que el tema es bastante complejo desde esta óptica. Y el otro aspecto que quiero también resaltar es que, como bien se dijo recién, la enfermedad nos toca a todos. A todos, a todos. ¿Qué quiere decir? Que todos nos enfermamos, sí y no. A lo mejor en un grupo humano hay unas personas que son muy fuertes, que están muy bien, y es muy difícil que se enfermen en las mismas condiciones que están todos. Y a ellos también les afecta la enfermedad porque tienen que atender a los enfermos. Entonces no se puede decir que no los toca o que poco tienen que ver. Cuando en una casa hay 4 que están sanos y uno que está muy enfermo, y los 4 que están sanos tienen que atenderlo. Entonces la enfermedad afecta a los 5. Un caso extremo, por ejemplo, por lo que decía José, es el de los hipocondríacos. Es decir, esas personas que permanentemente están pendientes de cualquier signo que haya en su cuerpo, en su mente, ¿no es cierto?, que le esté afectando o que crean que le esté afectando, y se sienten enfermos de algo y necesitan o ir a un especialista o ir a otro permanentemente. Bueno, es un caso extremo. Pero de todos modos, quería recordar que en 2 o 3 programas anteriores nosotros relatamos o escuchamos el testimonio de una persona, de una señora del sur, también integrante de CAF, que tenía un problema o una enfermedad que es casi atípica, muy rara, que es la neuralgia del trigémino. Ella tuvo esa enfermedad durante 14 años. De esos 14 años, 7 años, los 7 últimos años fueron los más terribles e insoportables, porque es un dolor que prácticamente no hay calmante que lo pueda curar. Entonces estaba tan cansada, que prácticamente no permitía que ella pudiera hacer nada, porque era un palpitar y venían los momentos agudos, ¿no es cierto?, donde el dolor era insoportable. Hasta que llega un momento en que ella dice, bueno, está bien, ya no aguanto más,
que se haga la voluntad de la Divina Madre. Acepto el dolor, abrazo el dolor, en sus propias palabras. A partir de ese momento, cuando ella sentía el ataque y lo veía venir, simplemente se relajaba, se dejaba estar y simplemente estaba a la expectativa de que el dolor tomara parte de ella. Ella en esos momentos ya no podía tocarse la cara, no podía andar, no podía caminar y tenía que dormir sentada porque ni siquiera podía acostarse. Pero cuando aprendió a relacionarse con el dolor de otra manera, pudo hacer su vida más tolerable. Hasta que por último, a Dios gracias, y eso no ocurrió hace demasiado tiempo, sino prácticamente en los últimos tiempos de la pandemia, consigue a un médico que le dice: la voy a operar. Tuvo confianza, la operó y quedó 0 kilómetros. Entonces, hay una relación entre nuestros sentimientos o emociones o nuestra forma de ver y sentir y relacionarnos con la enfermedad. Después voy a decir algo respecto sobre esto, pero ahora corto acá. Bueno, muy interesante ese caso. También, desde otra óptica, quisiera comentar un libro que leímos hace un tiempo. No es un libro nuevo, es un libro que escribieron dos autores alemanes. Creo que fue publicado en la década de los 70, 1970 y algo, y el título del libro es La enfermedad como camino. Y bueno, el planteo que hacen estos autores es que no solo la enfermedad nos enseña, sino que es un modo, un elemento de aprendizaje y de crecimiento espiritual. Según estas personas, dicen que más o menos así es el planteo, que la imperfección humana, la imperfección espiritual humana, no el equivocarse si se le cae un vaso o si tropieza con algo, sino la imperfección espiritual humana, hace que se refleje en alguno de los órganos. El egoísmo humano o la limitación humana se refleja en alguno de los órganos como enfermedad. Y eso, viendo cuál es el órgano, cómo lo está padeciendo. Acá está el libro. Me lo han acercado. Thorwald Detlersen y Rüdiger Dahlke. Son los autores de La enfermedad como camino. Y bueno, y plantean como que esa imperfección espiritual muestra a través del organismo qué aspectos nosotros deberíamos trabajar. No quiere decir quizás que la persona espiritualmente evolucionada sea más sana que otras, pero muestran como que hay algo a un nivel quizás subliminal, a un nivel magnético o energético, donde la imperfección se expresa en nuestro organismo como enfermedad. Y al verlo así, uno puede trabajar espiritualmente tratando de superar ese aspecto limitante que tengamos para crecer espiritualmente. Ese es el planteo. Sí, todo un tema realmente, porque da la impresión, por todo lo que se viene diciendo, de que nuestra actitud influye muchísimo. Y eso, digamos, nos lo dicen los médicos cuando, por ejemplo, una persona es sometida a una intervención quirúrgica, cuánto influye el ánimo de la persona para la recuperación, para poder reponerse y volver a la relativa normalidad después de haber pasado por esa operación. A veces son operaciones grandes y son importantes, son horas de quirófano, y otras veces son pequeñas cosas, pero siempre es diríamos, uno
es como que ataca al cuerpo, es decir, el cuerpo se siente atacado. Le cortan algo, le sacan un pedazo y después lo cosen. Es decir, dentro del lenguaje del cuerpo como cuerpo, está siendo afectado. También está la sabiduría del cuerpo, que no pocas veces cuando permitimos que se manifieste, prácticamente se las arregla solo. Es decir, es una manera de decir, con todos los conocimientos que hay hoy, se le puede ayudar mucho en ese arreglársela solo. Por ejemplo, una herida. La herida, el cuerpo se la va a arreglar para que eso se cierre, pero hay que ayudarlo, hay que desinfectarlo, hay que vendarlo, hay que acompañarlo. Si la herida es grande, bueno, entonces ya los médicos dispondrán de algún tipo de medicamentos, antibióticos y demás. Pero es colaborar con el cuerpo para que él trabaje. Entonces, por eso es tan importante la actitud de la persona. En los casos muy extremos, como se ha comentado en otros programas, la gente que ha estado en campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, cuando no quería vivir más, por toda la situación obviamente terrible que estaban viviendo, es como que se entregaban y no querían seguir viviendo más, y al poco tiempo morían. Otras personas sometidas a la misma presión, a la misma situación terrible, se ponían como objetivo sobrevivir a esos enemigos que les estaban haciendo tanto daño, y sobrevivían. Claro, si viene una bala de por medio es un poco más difícil, obviamente, pero sí, ¿cuánto vale la actitud de la persona? ¿Cuánto vale la necesidad del ser humano para continuar el trabajo, la obra que tiene que realizar sobre esta tierra, su misión? Entonces, si nosotros a nuestra vida podemos darle una misión, un trabajo importante, que para nosotros es importante, por ejemplo, el desenvolvimiento espiritual, entonces la actitud ante las enfermedades es más positiva, ayuda muchísimo, es parte de la salud. ¿Usted va a decir algo? Sí, claro, quiero decirlo. Respecto al ejemplo que había dado y en relación con lo que se estaba diciendo, cuando esta señora hablaba de su experiencia, una de las cosas que dijo es que cuando ella dejó de luchar con la enfermedad, contra la enfermedad, de enfrentar la enfermedad y de asumirla o de abrazarla, como ella misma lo expresó, dijo, el solo hecho de relajarme hacía que naturalmente el dolor fuera, no sé si cediendo o se hacía más tolerable. Entonces aprendí muchas cosas de mí misma, aprendí a comprender, aprendí a aceptar, aprendí a amar, aprendí muchas cosas que me faltaban, pero solo a través de la enfermedad. Por eso el valor de este libro que citaba José, es decir, La enfermedad como camino. Porque de alguna manera la enfermedad lo que nos está indicando es que hay algo dentro de nosotros que tenemos que mejorar y cambiar. Hay una parte de nuestras enseñanzas que dice, haced de la mente materia y de la materia mente. ¿Por qué? Porque hay una relación entre el estado cerebral y el del corazón. El corazón tiene en este momento, según las últimas investigaciones, 40.000 neuronas, no células cualquiera. Es decir, es como un pequeño cerebro independiente que incluso toma decisiones independientes. Y para que realmente uno pueda vivir en equilibrio, es relacionar el corazón o el cerebro del corazón con el cerebro de la mente. Y de esa manera se establece el equilibrio. Entonces, es importante la higiene física, la higiene mental y además, es decir, tener una vida balanceada, sin comida chatarra, como decía Félix, la buena disposición anímica,
nos ayuda a mantenernos con salud. El temor, la angustia, el dolor, como ya dijimos antes, rápidamente bajan nuestras defensas y nos predisponen a los enemigos que están siempre, siempre presentes en nosotros. Sí, bueno, una cosita más, nada más como para completar otro punto de vista. Y es que algunas personas, quizás pocas, pero algunas personas, me parece a mí, por lo que he observado, es como que buscan la enfermedad. Buscan como sentirse enfermos. Y eso es algo de la mente, eso es algo psicológico. ¿Y por qué uno busca sentirse enfermo? Ya sea para que lo atiendan, para llamar la atención, para ser importante ante los demás o algo, o tener alguna justificación para no hacer algún trabajo, alguna cosa, alguna tarea, alguna obligación que tenga que Es una asumir. manipulación, Claro. verdaderamente. Suele ocurrir, por eso también lo pongo como otra faceta más de la enfermedad que tiene origen quizás mental o alguna actitud que tenemos interior. Bueno, ¿qué? Sí. Bueno, yo creo que por eso es válido, y no solo válido, muy importante, la buena relación. La buena relación, sobre todo en la familia, porque es el lugar donde una sana acogida, aún de las peores situaciones, hace que la persona se sienta contenida y pueda elaborar una defensa. Pero si hay mal ambiente, aún en la propia casa, se hace todo mucho más difícil. Claro. Hay un desgaste energético muy grande. Entonces se hace más difícil poder seguir, poder reparar lo que el cuerpo necesita reparar. Es como que el ambiente está enfermo también. Claro. Y por último quería acotar lo siguiente. Mientras que la prevención de las enfermedades es nuestra responsabilidad individual y social, porque como decía Félix, si yo estoy enfermo estoy afectando a todos los que me rodean, la aceptación de la enfermedad que no podemos evitar es parte de nuestro trabajo espiritual. Muy bien, está bien. Bueno, temas para reflexionar, ahí están. Vamos a escuchar un poco de música y retornamos para seguir caminando juntos.
Canción sin palabras del compositor alemán Felix Mendelssohn Bartholdy. Esta canción sin palabras es la opus 109, puesto que Felix Mendelssohn tiene varias series de canciones sin palabras que ha compuesto a lo largo de varios años de su vida. Este compositor, Felix Mendelssohn, nació en Hamburgo en 1809 y falleció en Leipzig en 1847. Fue un compositor, director de orquesta y pianista de música romántica alemana. Hermano también de la pianista y compositora Fanny Mendelssohn. Esta versión de la canción sin palabras es una adaptación y arreglo para cello y piano, puesto que todas las canciones sin palabras de Felix Mendelssohn son para piano solo. Canción sin palabras, opus 109, del compositor alemán Felix Mendelssohn. Estás escuchando En la Mejor Onda, nuestro programa Caminemos Juntos, en Flash FM 107.7 de Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba, Argentina. Caminemos Juntos es una invitación de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Podés sintonizarnos directamente todos los domingos de 9 a 10:30 de la mañana o a través de internet poniendo en la barra de direcciones Flash Caminemos Juntos, haciendo un clic donde dice en vivo. O bien en YouTube, donde están puestos todos los programas, poniendo CAF Caminemos Juntos y haciendo un clic en la solapa de videos. El sitio de CAF en la web es www.caf.org. CAF se escribe todo con minúscula, C-A-F-H. Para sugerencias y comentarios que puedas hacernos sobre el programa, los temas o temas nuevos que quieras sugerir, nuestro correo electrónico es infocaf@gmail.com o bien por WhatsApp a los teléfonos 3546 538109 o 538112. Muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar unas entrevistas aquí en Caminemos Juntos a personas representantes e integrantes de comunidades aborígenes. En primer lugar, una joven llamada Tania, perteneciente a la comunidad Huarpe. Fue entrevistada en Sierras de las Quijadas, en San Luis. Y entrevistamos también, en segundo lugar, al señor Ricardo Mendoza. Él vive en el sur de la provincia del Chaco y pertenece a la comunidad Mocoit o Mocoví. Los escuchamos. Hola, buenas tardes. Quería compartir con ustedes el encuentro con una representante de la comunidad Huarpe, que me pareció muy interesante las cosas que ella tiene para contarnos y compartir. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Tu nombre? Me llamo Tania, Sí. soy descendiente de Huarpes por parte de mi abuela paterna, que ella es Pascuala Huaquinchay. ¿Qué edad tenés? Tengo 24 años. Ah, muy joven, sí. Justo nosotros vinimos acá al paseo de la Sierra de las Quijadas y bueno, charlando nos recomendaron venir a este lugar. Sí. Ustedes, por lo que me contabas, tienen una comunidad donde ahí tienen crianza de animales, ¿qué? Sí, nosotros estamos ubicados a 45 kilómetros de Sierra de las Quijadas, al límite con San Juan. Y sí, tenemos de todo un poco, tenemos criadero de llama, de chivos, ovejas, y tenemos una escuela
Ah, qué bueno. Un hospital, cada tanto viene el centro de salud a Asistirlos y todo. asistir Claro. a, ¿Y a la cuánto hace gente. que tiene una escuela y un hospital? Qué Y interesante esto eso. más o menos empezó hace 10 años, Ajá. más o menos, por un proyecto de mi abuela, eh, para que la gente de la comunidad tenga una mejor calidad de vida. Qué bien. Hace 10 años atrás no tenían luz, no había agua, Ah, y bueno, era carencia de muchas cosas. Eh, ¿Y qué cantidad de personas viven allí? no te sabría decir, lo Ah, único que sé que son 30 familias más o menos, ajá, y bueno, más o menos la claro, cantidad. claro. Qué interesante que puedan mantener las costumbres. ¿Y tu abuela qué edad tiene? Mi abuela tiene unos 67 años. Ah, es joven. Sí. Mira. Bueno, ella empezó todo el movimiento, sería con los pueblos originarios de Huarpes, y se prendieron los ranqueles también, Ah, están al sur también. de la provincia. Ah, qué bueno. Ella fue la que inició La todo, gestora. la gestora de Si querés recordarnos el nombre, así nos queda. Pascuala Huaquinchay. Ajá, bárbaro. Bueno, después lo vamos a googlear, así buscamos un poquito más de su historia. Y lo que nos parece muy interesante acá, el parque este, de ahí que se fundó en el año 1991, y bueno, que ustedes puedan tener acá un espacio como también comparten comidas típicas y todo eso. Claro. Nosotros logramos una concesión hace menos de un año, con parques nacionales, San Luis, sería la parte de turismo de la provincia, y bueno, la comunidad. En este comedor lo que se ofrece serían comidas típicas, que sería el charqui, Ajá. el tomaticán, la empanada de llama. ¿Y el eh, tomaticán qué es? el tomaticán es tomate salteado con cebolla y huevo. Ah, qué rico. También tenemos, bueno, humita y Ajá. comidas estacionales, y dependiendo de la estación también. Entonces, Sí, sí, sí. Y lo que me contabas es que viene gente de todo el mundo a este lugar. sí, sí, sí. Qué A bueno. mí me ha tocado hablar con franceses, rusos, Qué ingleses. bien, Sí, qué hay bueno. que saber manejarse un poquito. Sí, sí, con inglés, me imagino. Sí, Con ahí. ¿Y la lengua originaria de ustedes? O sea, Y cómo se fue es? casi, eh, ¿cómo es que se dice? Fue muy, casi no quedó Ajá. en la historia, por una cuestión que el Huarpe ni siquiera era guerrero, Ah, él premutaba, ah, qué bien. entonces era muy dócil, muy tranquilo, entonces Ajá. fue perdiendo su lengua. Quedaron algunas palabras, Sí. bueno, por ejemplo, el local se llama Posta del Cuyum, Ajá. que significa país o tierra de arenas Sí. en lengua huarpe. Ajá. La escuela es Sumukpek, si lo pronuncio bien, significa hijos del sol, Ajá. pero quedaron algunas palabras, no, Ajá. no todas. De a poquito se va recuperando algunas cosas, y tratamos de seguir inculcando eh, la cultura que Sí, sí, tenían sí. antes. ¿Y en la escuela tratan de mantener ese Sí, lenguaje, el idioma? Porque hay colegios que lo que hacen es eso sí, para que sí, no, sí. para que puedan. Sobre todo en la primaria, Claro. tengo entendido yo que enseñan un poco. Y bueno, les enseñan a hacer artesanías también, a hacer Claro. hilado, que es con lo que trabaja nuestra comunidad, Ah, hilado de oveja y de llama. ajá. Y bueno, Que adentro tenías algunos que eran se sí, vieron muy lindos. Sí. los de exhibición. Ah, Y, y bueno, todo lo que ustedes. sí. Bueno, una alegría, gracias por permitirme compartir esta historia de ustedes. Bueno, esto seguramente en algún momento lo vamos a escuchar en Radio Flash. Después te vamos a pasar el contacto. Bueno, Muchas gracias. gracias a ustedes. Chao, chao. Estamos en el programa Caminemos Juntos. Este es el espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual.
Y hoy, como parte de la entrevista, tenemos una conexión con el Chaco. En realidad está en una población que se llama San Bernardo, nuestro entrevistado. Es Ricardo Mendoza, se llama, y la particularidad es que pertenece a la comunidad Mocoit, comunidad aborigen, comunidad indígena, comunidad de los ancestros, de que empezó allí a establecerse, ¿no? Bueno, vamos a conversar un poquito con Ricardo Mendoza, y nos gustaría conocer un poquito de su vida, cómo ha sido todo, cómo ha sido su infancia, cómo ha sido su cultura, cómo han sido sus costumbres en aquella comunidad Mocoit. Buenos días, Ricardo, ¿cómo le va a usted? Hola, un placer saludarlo y bueno, aparte también para la audiencia, para todas las personas que escuchan seguramente el programa, justo en una fecha especial, ¿no? Hoy 19 de abril, en nuestra provincia se celebra, ¿no? El Día de la Diversidad Cultural, se llama. Digamos, este 19 de abril justamente a través de nuestra presencia en todo el estado argentino y en particular en nuestra provincia del Chaco. Qué interesante, que somos 3 los pueblos. Sí, interesante que justo en la diversidad cultural. Hoy. O sea, hay dos comunidades, una es Mocoit y la otra Comhuichí. Y la otra es Huichí. O sea, son comunidades distintas que existen totalmente allí. Y usted pertenece a la Mocoit. Exactamente. Que se traduce a veces como de la provincia del Chaco. Se traduce a veces como Mocovi, ¿no? Mocoví. Claro, en castellano está escrito en los datos que existen, está escrito como Mocoví. Mocoví. Ajá. Exacto, pero nosotros nos consideramos, o sea, entre nosotros cuando nos hablamos, nosotros nos llamamos Mocoit. Mocoit, bueno. Esa es la pronunciación. Sí. Hay una cosa muy linda también aquí en la historia de Ricardo, porque siendo de una comunidad Mocoit, nos contaba fuera de micrófonos que casi tuvo la obligación de estudiar, la única chance de estudiar, de formarse como maestro primario, y ahora ejerce como maestro en su comunidad. ¿Nos puede contar un poquito la historia, Ricardo, su historia, cómo fue? Bien, sí. Voy a hacer cortito el proceso de contar. Es difícil que una persona indígena estudie, en primer lugar, claro. Porque todo el sistema educativo nunca ha contemplado a tener un alumno indígena. Por lo tanto, nosotros cuando ingresé por primera vez a una escuela, ningún docente estaba preparado para enseñarme, porque yo llegué con mi propio idioma y por lo tanto el otro idioma no lo conocía, no sabía absolutamente nada del castellano. Así que es difícil para un niño indígena estar en esas condiciones. De no poder entender, no poder entender ni una sola palabra del maestro, ni tampoco entender a los niños sus juegos o sus costumbres. Así que fue un proceso complejo, difícil para mí, porque era un niño de 6 años. Y no entiendo cómo, pero bueno, a través de la constancia, del día a día, que así arranqué aprendiendo el castellano. Claro. Ahora, de no saber absolutamente nada a hoy en día poder explicar ciertas cosas en castellano. Por supuesto, habla perfectamente. Esa comunidad Mocoit está establecida en el sur del Chaco y el norte de Santa Fe, entiendo, ¿no? Exactamente. En ese momento, en ese momento no existía establecimiento escolar, entonces, en esa zona. No, por supuesto que no. Las escuelas, sabemos que nuestro estado siempre tuvo, digamos, un sistema educativo
pero por supuesto nunca fue para las comunidades. Nosotros nos tuvimos que agregar al sistema educativo del Estado Nacional, podemos decir, y después provincial. Y no, en las zonas en las cuales, en las zonas rurales, había escuela, pero no eran exclusivas de las comunidades. Ah, Lentamente nos fuimos sumando. lentamente. ¿Y todos tuvieron que aprender el idioma español, el idioma castellano y incorporar las costumbres, por ejemplo, de este tipo de sociedad? No. Lo único que sí estamos obligados, los que somos indígenas, es aprender el castellano, porque nos permite un poco hacer los trámites, relacionarnos con la sociedad que es mayoritaria que nosotros. Por lo tanto, de esa manera hemos aprendido el castellano. Y bueno, los que no tuvieron la oportunidad son nuestros mayores. Por eso justamente ellos buscaban la manera de no rozarse mucho con la sociedad, porque no estaban imposibilitados de comunicarse adecuadamente. Así que eso fue como una etapa que la tuvimos que superar, y hoy en día nosotros mismos, en mi caso, ya llevo 20 años de trabajo como docente, y me pasó que tuve que ser titular en una escuela. El Estado me tuvo que aceptar como cualquier ciudadano, y después, bueno, fui director de esa misma escuela, empecé a dirigir esa escuela. Y después solicité un secundario, así que bueno, debido a la cantidad de matrícula que tenía, me dieron el secundario, por lo tanto ejercí como director de un secundario, y seguíamos avanzando hasta que llegó el momento de pedir un nivel superior, que sería la última etapa de preparación para los jóvenes, y llegó ese nivel superior a esa escuela, y me tuvieron que dar también, así que mi último cargo fue rector de 2 carreras, de primaria y de inicial. Esas son las 2 carreras que solicitamos y nos dieron para nuestra comunidad, para preparar a docentes Mocovic que trabajan en inicial y en primaria. Sí. Así que de esa manera es como que, bueno, empezamos a prepararnos de en serio, a agarrar un plan de estudio, a ejecutar, diseñar nuestra propia educación, y hoy en día, bueno, estamos en esa etapa. En la provincia del Chaco existe una subsecretaría de interculturalidad y plurilingüismo, se llama, y yo soy, bueno, dejé el superior y agarré una dirección provincial. Ahora estoy en una dirección provincial donde mi rol y mi trabajo es con todas las escuelas que tengan alumnos mocoy, intervenir en distintas situaciones, desde el pedido de docentes, la matrícula, intervenir en lo que respecta a qué se trabaja dentro de las escuelas, cómo se trabaja con los alumnos. Así que es un poco lo que me tocó hacer. Sí. Me tocó hacer desde la nada misma, de no conocer el castellano y de repente empezar a intervenir fuertemente. Sí. Bueno, muy interesante eso. Ahora me surgen unas preguntas que, por ejemplo, son respecto a la comunidad Mocoit. ¿Son chicos todos los alumnos que ingresan a la escuela o hay de distintas edades? ¿Hay que instruir a grandes y chicos o cómo se está planificando ahí la instrucción? Bien, tenemos, la verdad que hoy en día podemos decir que tenemos todos los niveles. Tenemos alumnos desde 4 años, que están en nivel inicial, 4 y 5. Sí. Después de ahí 6 años, y la primaria arranca con 6 años hasta los 12 aproximadamente, el 7º grado. Y después tenemos el nivel medio, que sería el secundario, que serían 5 años más. Así que bueno, nuestros jóvenes a los 17, 18 años llegan al nivel secundario. Ajá. Y después la última etapa es superior, claro. Ahí ya entran con
19, 20 años, y ahí tenemos alumnos más grandes también. Claro. Así que hoy en día tenemos, pero es en esta zona donde yo me instalé, es donde creció la cuestión de la educación. Pero después hay otras comunidades que por supuesto quizás tienen inicial y primario, pero no tienen la parte de secundario y superior. Claro. Así que esta es una zona casi exclusiva donde contamos con todos los niveles. Sí. Pero tenemos alumnos desde 4 años, o sea, entran desde jardín hasta 30, 40 años. Es la edad de nuestros jóvenes mayores que están estudiando para una carrera. Y bueno, todo con muchas particularidades, porque tenemos alumnos provenientes de varias comunidades y las otras comunidades tienen realidades distintas. Por ejemplo, hay comunidades que pertenecen al pueblo mojoy, se reconocen, pero perdieron la lengua. Exactamente, esa es una realidad que existe. Y después tenemos comunidades que sí se consideran mojoy y son hablantes. Así que son dos realidades. Pero bueno, trabajamos con todos los, incorporamos a esos alumnos que son hablantes y no hablantes. Y se los prepara con profesores de lengua mojoy. Ahí me viene una consulta, también una pregunta, y es que en esa escuela donde usted está ejerciendo, donde trabaja, ¿el alumnado es todo mocoit o es mixto con otras etnias u otras personas de otros lados, de otras comunidades? ¿Cómo se trata? ¿Y cómo es el trabajo si es que es mixto? Sí. A ver, esta escuela, justamente, bueno, de paso contarles, después le agregamos esa información que usted necesita. Ayer estuvimos festejando los 100 años. Esta comunidad ayer cumplió 100 años, una comunidad meramente rural. Está ubicado entre la localidad de Villa Ángela y la localidad de Dugrati. Y entonces esta comunidad se llama El Pastoril. Y bueno, y ayer tuvimos el privilegio de acompañar a esa comunidad que cumplió 100 años. Y bueno, los alumnos nuestros de esa comunidad son el 99% mojoy. Hay un pequeño porcentaje de alumnos en la primaria que son, por ejemplo, hijos de cuidadores o hijos de gente que vive en el campo porque tiene que cuidar los animales. Entonces esos son un poco los que se incorporan a la escuela. Y bueno, y sí, está el maestro de grado que habla castellano y está el maestro de grado que habla solamente mojoy y se lo prepara a todos. Se lo prepara a todos. Tanto en lengua, en matemáticas, en sociales, en naturales, todas las áreas que la provincia exige que hay que enseñar. El maestro mojoy está apto, tiene un título que lo avala. Y por supuesto el maestro de grado, que sabemos que en la primaria tiene que estar, o el inicial, así que todos trabajamos en conjunto, pero la particularidad es esto de que se trabaja con el idioma también, los dos idiomas se trabajan, el castellano y el mojoy, paralelamente, los dos se escriben para mantenerlos. En nuestros actos, todos los telones siempre se manifiesta la escritura mojoy y el castellano. El himno nacional está cantado en mojoy, el himno nacional argentino está en la versión mojoy. Tenemos una bandera propia, esta que se ve acá en el fondo, esa es la bandera del pueblo mojoy. Con esos colores y todo esto lo generamos con personas de la comunidad, ancianos que la verdad inexplicable su capacidad de pensar y de hacer cosas, digamos, de manifestación, digamos, para resaltar su cultura. Ricardo, una interrupción, porque allí usted conoce, siente
¿le parece que hay alguna especie de discriminación entre lo que es pueblo indígena, pueblo aborígene y el que no? ¿Entre el alumnado o entre la sociedad o entre la comunidad? ¿Hay alguna distinción, hay alguna especie de resquemor entre esas dos culturas? Sí, yo creo que sí, justamente, pero yo no, por supuesto que entendemos que sí, 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 pero yo también a veces me pongo a reflexionar hoy en día que conozco a muchas personas que no son indígenas y que hoy en día compartimos, estudiamos paralelamente todo lo que trabajamos en educación y la verdad que sí, hay una discriminación, pero yo creo que muchas veces radica en el desconocimiento. Al Claro, desconocer todos nuestros valores, nuestro sistema de aprendizaje, nuestra manera de entender el universo, sí, muy particular que tiene la comunidad indígena, entonces cuando vamos a ir a un caso sencillo, cuando se elabora una planificación, no se contempla este conocimiento. Desde ahí, entonces, por ahí se pretende hacer cosas para las comunidades, pero si elabora a alguien que no pertenece a ese pueblo, por supuesto que hay cosas que por ahí se nos obliga que debemos hacer y no lo y no está bien claro. porque está bien pensado para el otro, o sea, como que Pero no vamos a suponer equilibrado. que Sí, claro, como cualquier persona que estudia los fenómenos sociales nos puede estudiar, pero desde afuera, pero no me puede brindar una respuesta adecuada o no puede su planificación congeniar exactamente a lo que me pasa porque no me conocen. ah, Y desde ahí yo veo que sí hay discriminación y cuando lo favorable, lo que puede romper la discriminación podría ser de cuando se planifica algo para la comunidad indígena, tiene que haber un indígena ahí presente claro. y dando las direcciones. Entonces no le puede errar. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué queremos? ¿Qué es ¿Qué lo que necesitan? nosotros son? O sea, porque nosotros siempre vamos a hablar desde nuestra experiencia. Sí, Entendemos a los niños, entendemos a los jóvenes, entendemos a los ancianos, entendemos porque es nuestra propia vivencia. No podemos errar, sí, no digo que no le erremos, pero es más factible que acertemos porque vamos a pedir cosas favorables a nuestras cuestiones, a nuestra convicción, a nuestra manera de entender las cosas. claro. Desde ahí sí hay discriminación. Ajá. Pero creo que estamos superando barreras de nosotros mismos y demostramos cada vez que pedimos algo, con los años demostramos que lo que pedimos era Era justo. acertado. Sí, En el caso nuestro, que yo hice todo este camino de ir abriendo espacios y hoy en día por ejemplo, cuando me fui de mi último cargo, el que quedó en ese cargo era mi alumno, otro indígena. ajá, otro mocoy, y quedó haciendo lo que yo venía haciendo. Muy bien. Quiere decir que hay una sucesión. Aparte, si uno tiene una visión más amplia, bueno, es como que todos somos argentinos, todos somos seres humanos y todos somos personas y seres de carne y hueso. Tenemos las mismas Claro. necesidades. Ahora, una pregunta fuera, un poquito fuera del asunto educacional. Sí, sí. ¿Cómo percibe, cómo cree el pueblo mocoit lo sobrenatural, la presencia de Dios? ¿Cómo es Dios para ustedes? ¿Tiene alguna tradición o está incorporado lo católico? Bien, ahí podemos dividir un poco el tema. Actualmente, si hablamos de estos últimos años, hay muchas personas, muchos moncoy, eh,
en menor porcentaje como católico y en mayor porcentaje como perteneciente a iglesias evangélicas. Ajá. Esas son las dos religiones que están presentes hoy en día en los tres pueblos, en el Wichí, en el Fom, en el Mocoy, pero siempre hay un factor interesante con católicos y hay una digamos, presencia de iglesias evangélicas dentro de las comunidades. Bueno, ese es por un lado, pero después bien está lo otro que usted dice, que es la de creer creemos, la verdad que nuestra gente, nuestros ancianos, creían creemos, yo soy uno de esos que creo que teníamos muchas presencias divinas, desde creer nosotros para ir a cazar o buscar un alimento, siempre creíamos que ese lugar tenía un dueño, por lo tanto debíamos pedir siempre permiso a ese alguien, porque justamente lo que tomamos es de él, o sea, claro, le corresponde a él, por lo tanto es como que en eso nuestros ancianos siempre nos contaron de eso, había que tener mucho cuidado porque es algo que no uno lo toma por necesidad, sí. No lo toma por jugando ni nada de eso. Y después creer, por supuesto, en seres superiores que son todo, o sea, el sol, el trueno, el viento, el agua, todos son dioses con mucho poder y mucha intervención en las personas. La naturaleza. Sí, la naturaleza misma. Claro. Bueno, Ricardo, vamos a cerrar porque se nos está acabando el tiempo, pero han quedado muchas preguntas, muchos interrogantes me han quedado, para que podamos seguir en otro momento. Es muy lindo la conexión y aparte el acercamiento que podemos tener, porque somos a lo mejor de formaciones distintas, pero como decíamos, tenemos el mismo corazón, todos somos seres humanos y podemos entendernos y comprendernos aún estando lejos y siendo de culturas distintas. Así que le agradezco a Ricardo Mendoza, que es mocoit, indígena mocoit, que ha estudiado y ahora es director de escuelas primarias, secundarias y de institutos superiores. Muchas gracias, Ricardo, por habernos recibido y por este momento y toda la información que nos ha transmitido. Muchas gracias. Bien. Igualmente le agradezco infinitamente y estaremos en contacto, siempre a disposición, justamente dar a conocer que es un indígena importante para nuestra sociedad argentina. Muchas gracias. Gracias. Cacique Catán, Caicanacateke, Caicasogoná, Caicatapiñiqui, Cacique Catán, Caicadagaday, Caicalachihue, hola que yapa, hola que la sotaripi, hola que yapa, Caicatapiñicu, Caicasogona, Caicadagaday, Caicalachihue, hola que yapa. Oh, querido primo, si querés, vení, acá en el Chaco hay mucho algodón lindo. Te saluda tu primo, Rerepam, Paredoción. Tolole Cuchuquí, la Sotaripi, Ananaca Caica, hola que yapa, Agay Jabón, Filone Pocnac, Napi que Pioco, hola que yapa, hola
que la sotaripi, hola que yapa, que catapiñi, que casogona, que cada garay, que cada chigüe, hola que yapa. Oh Chaco, me acuerdo de antes cuando avanzaron los ariscos, quemaron la toldería y después fareando nomás paisano. Se enojó cacique y sacó cuchillo. Son María, disparando los paisanos. Con la que la sotaripi, con la que yapa, que catapiñi, cuca y casocona, que cada garay, que cada chigüe, con la que yapa. Cacique Catán, un chamamé cuya música compuso Tránsito Cocomarola y Ladislao Piedrabuena. Y esta es una versión cantada por el cantautor argentino Cito Segovia. Este músico, llamado originalmente Ramón Andrés Segovia, es un músico nacido en Resistencia, Chaco, en 1953 y que falleció teniendo tan solo 36 años en un accidente automovilístico. Y el cacique Catán es un personaje que vivió en... El cacique Catán fue un cacique de la comunidad Mocoví y que fue designado gracias a su conocimiento de los problemas indígenas y por ser el ser más instruido, fue designado juez de paz en el año 1944, cargo que ejerció por más de 30 años y hasta su fallecimiento. Escuchamos la canción Cacique Catán, un chamamé que compuso Tránsito Cocomarola y Ladislao Piedrabuena, cantado por Cito Segovia. Bueno, continuamos con el programa Caminemos Juntos y ahora en el tercer bloque queremos comentar con ustedes un aspecto que es importante, sobre todo porque ahora se le está dando importancia a este aspecto, no solo creo en nuestro país, sino en tantos otros, que son los pueblos indígenas o aborígenes. La ONU, es decir, la Organización de las Naciones Unidas, eligió el 9 de agosto para conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Esta declaración, como tantas otras, por ejemplo, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Día Internacional de la Diversidad Biológica, Día Internacional de Nelson Mandela, entre otros tantos, que tienen como finalidad, y esto es una cosa que yo realmente recién me entero, concientizar a la opinión pública y señalar a los gobiernos que existe un problema a resolver, a fin de que ejerzan políticas públicas al respecto y traten de mejorar, paliar o solucionar situaciones que todavía siguen siendo muy irregulares. Bueno, sí, acá el tema, como dijo Manuel, son los pueblos indígenas, aborígenes, originarios, que creo que en las definiciones tienen distintos significados. No los tengo acá claros, así que vamos a poner como los pueblos indígenas, todo. Es interesante porque en todos los lugares, y aquí en América y en Argentina especialmente, han habido esos pueblos antes de la conquista de los españoles. Y como sabemos, esos pueblos originarios, porque fue antes de la conquista, tuvieron sus costumbres, tuvieron sus tierras, tenían sus artesanías, tenían su vida,
tenían su tradición. Y poco a poco, y a veces no tan poco, sino rápido, se les fue sacando terreno, se les fue cambiando las costumbres, tuvieron que emigrar a distintos lugares, en algunos casos fueron divididos, se dividieron, y allí quedaron las tradiciones, las culturas y también ciertos ritos de esos pueblos. Hoy, siglo XXI, donde los pueblos originarios ya tienen que formar parte de algún modo de la vida social moderna, puesto que tienen que tener trabajo, a veces tienen que tener educación, una formación escolar, quizás también un idioma, incluso hasta tecnología. Pueden usar celulares y computadoras e integrarse a la sociedad. Y la pregunta es, ¿cómo quedan esas tradiciones? ¿Cómo quedan esas costumbres? Y en algunos casos, ¿cómo queda el idioma que usaban? Son planteos que uno se hace y que en esta vida tenemos que darle alguna respuesta. La sociedad va a tener que dar alguna respuesta para que puedan integrarse y también seguir viviendo según su tradición. Sí, todavía se siguen desarrollando batallas que son centenarias. Los pueblos originarios en distintas partes del mundo y del continente continúan peleando por la valorización de su identidad. Siempre nosotros decimos que están defendiendo su tierra, pero no es su tierra la que ellos defienden. Defienden su identidad como pueblo, su cultura, su autonomía política, el reconocimiento de sus derechos sobre todos sus territorios. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el INAI, en nuestro país, tiene identificadas 1.653 comunidades indígenas. 1.600, de las cuales 1.436, José, son con personería jurídica en registros provinciales y nacionales. Es decir, nunca me imaginé esa cantidad. Y para mencionar algunas, están los Atacama, Chamé, Charrúas, Charrotes, Chulupí, Comechingones, Diaguitas, Guaraníes, Huarpes, Ioins, Collas, Atacameño, Lule, Lule Videla, Mapuche, Vilches, Mocoví, Maiba Guaraní, Octoya, Omoahuaca, Pilagá, Quechua, Ranquel, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hay miles de más. Algunos, contados con los dedos de las manos, los conocí en el colegio, pero otros me estoy enterando con el nombre por primera vez, lo cual quiere decir que hay infinita cantidad de pueblos que han sido sometidos y desaparecidos prácticamente. Incluso creo que en algunos casos, algunos pueblos ya se extinguieron. Tengo entendido, esto no estoy del todo seguro, que los Onas, allá en el sur, Tierra del Fuego, o bien en la parte sur, Argentina, sí, quedaban muy poquitos. Creo que había una vez una nota que se hizo a una mujer, Ona, que eran de los últimos. Entonces, una vez terminada, una vez que acabara, que falleciera esa mujer, se acababa esa cultura, o se acababa, mejor dicho, esa raza. Para aclarar un poco dos conceptos que son muy habituales en relación con el tema, que es el concepto de comunidad y de pueblo. Comunidad es un conjunto de familias o grupos convivientes que se autoidentifican pertenecientes a un pueblo indígena, presentan una organización social propia, comparten una cultura, historia y territorio común. En cambio, pueblo es el conjunto de comunidades o familias identificadas con una historia común antes del nacimiento de la nación argentina. Poseen una cultura propia y una organización social. Se vinculan con una lengua,
comparten un territorio común que conservan en la actualidad mientras no les fueran quitados o por el gobierno o por poderosísimas multinacionales. Sí, claro, es un problema a veces no fácil de resolver. Yo entiendo y he escuchado esto también en la radio, porque algunas personas también lo habían presentado este problema así, que en un principio, en la historia precolombina, estas tierras pertenecían a esas culturas, diaguitas, calchaquíes, comechingones, pampas y qué sé yo. Y después, con la llegada de la civilización occidental, se fueron ganando terreno y el terreno original de esas culturas quedó relegado, ¿cierto? Fue quitado. Pero esas culturas empiezan a tener, por supuesto, derecho a esas tierras. Eran de ellos y después ya no lo son. Pero por otro lado, la civilización, hay una gran sociedad que empieza a manejarse de otro modo. Y los que tenemos acá una tierra o una propiedad o algo, tenemos que pagar impuestos para que el Estado pueda administrar esos recursos y dar servicios, que esa sería la idea, a toda la comunidad. Entonces, en algunos casos, yo escuchaba un comentario que ciertos pueblos originarios no quieren pagar ese tributo, no quieren pagar impuestos. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? En un principio la tierra era de los pueblos originarios, pero después, al existir el Estado social, hay que contribuir con los impuestos. ¿Cómo se resuelve eso? Ahí estamos. Sí, es muy simple. Que si uno puede pedir impuestos porque dice eso es territorio nacional, pero generó los medios para que esos pueblos tengan subsistencia, en la mayoría de los casos no es así. Es decir, se alimentan de migajas y por la caridad de algunas ONG que tratan de ayudarlo de alguna manera. Entonces sí, hay una forma de resolverlo. Cuando el gobierno le reconoce el derecho a un territorio y ellos son propiedad y no tienen por qué pagar ningún tipo de impuesto con algo que le ha pertenecido toda la vida. Pero bueno, ahí estoy dejando salir mi indio, que Bueno, es pero otra cosa. hagamos una pausa primero, escuchamos un poco de música indígena y volvemos. Bueno, ok. Soy aborigen, soy la tierra, sembrador que la conserva. Soy aborigen, soy la tierra, sembrador que la conserva. Con el viento entre la hierba, las semillas dejaré. Con el viento entre la hierba, las semillas dejaré. Pueblo hermano, ven conmigo y haz la fila a tu destino. Pueblo hermano, ven conmigo y haz la fila a tu destino. Que detrás de cada uno hay un mismo camino. Que detrás de cada uno hay un mismo camino. Inti sol de orosos rayos de fuego. Inti sol de orosos rayos de fuego. Siempre luna de noche que refleja en lo profundo de un lago sagrado. Luna de
El tema escuchado es Canción para el Día del Aborigen y estuvo a cargo la interpretación por el músico Roberto Reynoso. La letra de la canción dice así: soy aborigen, soy la tierra y sembrador que la conserva. Junto al viento, entre la hierba, las semillas dejaré. Canción para el Día del Aborigen. Bueno, continuando con el tema, le pido a mis oyentes disculpas un poco por mi énfasis, porque en realidad me pone mal a veces hablar sobre ciertas cosas o ciertas cosas que considero injustas. Estábamos hablando de los pueblos indígenas y originarios. Hay un aspecto que quiero destacar. De una manera, es decir, ya sea por votus propio o por obligación, estos pueblos, o en algunos casos, han llegado a relacionarse con la cultura, con la civilización, y de alguna manera han tratado de que por lo menos alguno o en parte de los integrantes de esas familias pudieran llegar a la educación. Uno de esos casos fue el que ya hemos hablado en otra oportunidad, el de Seferino Nambucurá, este joven que murió a los 19 años y cuya intención era hacerse sacerdote para regresar a su pueblo y evangelizarlo. Pero ahora queremos mencionar a otro, y esto es actual, reciente, la cacique Clara Romero, del pueblo QOM, Q-O-M, provincia de Buenos Aires. Ella dice: el desplazamiento nos parte en dos, porque nosotros, cuando salimos de nuestro territorio, salimos forzados por la situación económica o porque nos quitan la tierra, los grandes latifundistas, y nos quedamos sin lo nuestro. Ningún indígena ha salido nunca de su territorio porque trata de buscar algo mejor, dejando el territorio atrás. Cuando salimos de nuestro territorio, donde vayamos, no vamos a encontrar los mismos olores, los mismos colores, una gente que hable nuestra propia lengua. Nunca van a entender los demás el tremendo daño y profundo daño que se le hace a un pueblo cuando tiene que emigrar y volver a empezar todo de nuevo. Sí, hay una parte, unas palabras muy lindas que tiene allí que dice: nosotros no podemos vender la tierra. Es como si tuviéramos que vender nuestra madre, porque eso pertenece a la naturaleza, eso pertenece a algo superior. Nosotros somos hijos de ella y ella es nuestra dueña, la naturaleza. Bueno, hay otra cosa también, que varios aborígenes de culturas así indígenas han tenido instrucción, como vimos en estos reportajes que hicimos y pasamos anteriormente, han tenido una instrucción occidental, académica, y han tenido una buena preparación, han tenido buenas calificaciones y una buena preparación. Hay una periodista indígena que se llama Zulema Enríquez, es directora de un departamento de pueblos originarios de una institución perteneciente a la Universidad Nacional de La Plata. Y considera que, si bien los términos aborigen, indígena y originarios son producto de la colonización y occidentalización, los pueblos originarios están en proceso de reconfigurar el lenguaje, de deconstruirlo y resignificarlo. Eso quiere decir que, además de la cultura occidental, de la formación, de la educación que se le está dando, hay como una necesidad de mantener sus idiomas, sus culturas, sus ritos. Voy a aseverar un poco algo que dijo José respecto a la cacique Clara Romero, porque él mencionó sus palabras. Dice, nosotros no poseemos la tierra, no somos dueños de la tierra nos posee a nosotros. Eso es una palabra clave,
que nos está expresando, los está identificando a los pueblos originarios, que no tiene nada que ver con la filosofía que tenemos los occidentales o los hombres respecto a nuestra relación con la Madre Tierra. Ella dice, no nos creemos superiores. La naturaleza es para nosotros supermercado y farmacia. Fíjense los términos que uso. Supermercado y farmacia. Nos da los medicamentos y los alimentos. Y somos prudentes consumidores de ello. No depredamos, no contaminamos y preservamos para las generaciones futuras. Sí, realmente eso es una reverencia a la naturaleza. En varios lugares, y así lo contó también este señor que entrevistamos antes, tiene la costumbre de pedir permiso a la naturaleza cuando tienen que matar un animal, por necesidad, para comer, cuando tienen que sacar un árbol, cuando tienen que modificar algo del entorno porque necesitan poner una casa o poner alguna cosa. Hay una reverencia, que eso es muy lindo, muy interesante, muy bueno, que practican con la Madre Tierra. Y vuelvo yo también con otra pregunta, porque en la modernización hay necesidad a veces de agriculturas o producciones masivas para alimentar a todas las personas o para que los precios no sean tan altos. No sé si es posible, creo que no es posible, porque no todos los hombres de las grandes ciudades pueden ir a las granjas y vivir de lo que le da la naturaleza. Entonces, nuestra vida contemporánea ya nos da esos contrastes, que por un lado algunas personas pueden vivir en la naturaleza haciendo esa vida realmente ecológica y sana, y aquellos otros que estamos en ciudades tenemos otra condición, otras necesidades, otra forma de vivir. Bueno, pero todos somos seres humanos, todos tenemos que integrarnos, todos tenemos que crecer entre nosotros, caminar juntos, ¿no? Sí, es cierto lo que se dice. Es decir, que todos necesitamos a veces de territorios que ya están en poder de quienes tienen más derecho. Pero sí hay una cosa que sí podemos hacer. Sentarnos a la mesa en igualdad de condiciones y hablarlo y conversarlo y llegar por mutuo acuerdo a ver qué es lo que podemos hacer como decisión conjunta y no unilateralmente. Sí, si no, lo estamos decidiendo a dedo. Sí, y eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Y voy a citar un solo ejemplo extremo porque realmente me saca de las casillas tratar el tema. Voy a hablar de las vaquerías. ¿Saben lo que eran las vaquerías? En la época de los gauchos, en la época de la civilización, entre comillas, y la conquista del desierto, es decir, el gaucho mataban las reses, mataban los animales simplemente para comer la lengua, porque era lo único que les interesaba. Bueno, sí, y lo demás dejaban los cuerpos depositados y que se pudran en el medio del campo. Bueno, eso por citar algunas de las barrabasadas y barbaridades que hacíamos como, entre comillas, civilización. Sí, pero eso, bueno, no hay control, no está concientizado. También está la matanza de animales por deporte y toda una organización a veces para que grandes potentados vengan y maten un puma, como se nos contaba una vez, porque lo dejan pasar, está drogado y él lo tiene que matar de un balazo. Bueno, son cosas y reflexiones que nos hacen llegar al fondo de la razón de ser y de la conciencia. Dejamos acá en las preguntas planteadas y que sigamos pensando, razonando, meditando sobre nuestro mundo. Esta es una faceta más de nuestro mundo. Hasta aquí hemos caminado juntos, amigos, y los invitamos, terminando el programa, para que nos sigan acompañando el próximo domingo a partir de las 9 horas, acá en Radio Flash. Muchas gracias por habernos acompañado.